en su portada principal el diario estadounidense The New York Times, que prácticamente parece el vocero de Joe Biden, con respecto ahora que Rusia ha avanzado en dirección a Kupiansk hacia Kharkov. Dicen, soportaron una ocupación rusa, ahora temen un segundo. Las salas de tortura en la maltrecha ciudad ucraniana de Kupiansk han estado vacías durante meses, pero el avance de las fuerzas de Moscú está solo a 5 millas de distancia. O sea, es decir, si es Rusia quien ocupa, entonces hay torturas. Si llega el ejército ucraniano, como son los buenos para el The New York Times, entonces están vacías y no hay torturas, pero los pobres en este caso están atemorizados porque ahora que regresen los rusos, por segunda ocasión, esas cámaras de tortura pueden volver a estar llenas. Este es el juego interesantemente triste también que juegan estas corporaciones. Dice, una valla publicitaria en la entrada principal de la ciudad de Kupiansk ilustra la naturaleza tenue del control ucraniano en una región que se ha convertido en una de las partes más activas de la línea del frente de guerra de 750 millas. Y bueno, cita textual, Kupiansk es Ucrania, proclama a cualquiera que entre en la ciudad. El otro lado del letrero, visible para quienes se encuentran en el centro de la ciudad, insinúa por qué la primera proclama es tan urgente. Muestra a un soldado armado parado frente a un helicóptero junto con un número de teléfono y una pregunta. ¿Tiene información sobre traidores a Ucrania? Imagínense la cantidad de gente que debe estar atemorizada de que el batallón Azov, caracterizado por ser bastante bravo, bastante intolerante, te confunda con un traidor y después los terminan apañando y torturando. Al comienzo de la guerra, dice The New York Times, Kupiansk, a solo 25 millas de la frontera rusa, cayó ante las fuerzas de Moscú sin pelear y permaneció bajo ocupación durante 6 meses antes de ser retomada en septiembre por un avance relámpago ucraniano en la región de Kharkov en el norte del país. Ahora, sin embargo, mientras la mayor parte de la atención se centra en la contraofensiva ucraniana, cientos de millas al sur, las fuerzas rusas están montando una ofensiva en el norte, buscando recuperar esas tierras. Kupiansk es una ciudad estratégicamente importante que sirvió como centro logístico para el ejército ruso. Está justo en el punto de mira y muchos residentes dicen que temen el regreso de las fuerzas que los aterrorizaron durante 6 meses. Y ponen esta imagen, una infografía de bastante calidad, por cierto. Ponen estas imágenes para que la gente diga, mira, qué cosa. La situación ha empeorado hasta el punto de que las autoridades regionales anunciaron el jueves la evacuación obligatoria de las personas que viven en el distrito. Cita textual, nadie puede sobrevivir a una segunda ocupación, dijo Lyudmila Sesonova, quien dirige un negocio mayorista de miel y dijo que se quedó en casa durante meses durante la ocupación con la esperanza de que los rusos no la penalizaran por ser patriota ucraniana. Durante esos meses, cita textual, podías mantener la cabeza baja y estar callado, pero ahora está claro quién es quién y dónde radica su lealtad. Desde el patio de su jardín, donde ella y su familia tenían que cocinar una estufa improvisada cuando no había electricidad, gas o agua corriente durante la ocupación, los golpes y estruendos de la guerra estaban siempre presentes. Y te dicen, Kupiansk es la ciudad que está cerca de la frontera con Rusia, cayó rápidamente en manos de las fuerzas de Moscú a comienzo de la guerra antes de ser retomada en un avance relámpago ucraniano en la región de Kharkov en septiembre. Pero con las tropas rusas a pocos kilómetros de distancia, sus residentes temen una segunda ocupación. Rumanía está al borde. Los ataques rusos a los puertos ucranianos a través del Danubio desde Rumanía están causando una creciente inquietud en la región a medida que los drones y misiles se acercan al territorio de la OTAN. La contraofensiva de Ucrania, los reporteros del The New York Times pasaron 2 semanas con tropas ucranianas de brigadas entrenadas y abastecidas por la OTAN para obtener su opinión sobre cómo y hacia dónde se dirige la contraofensiva. Después ponen estas imágenes. Y finalmente dicen, ahora el combate está a menos de 5 millas de la ciudad
y los soldados que defienden un creciente laberinto de trincheras al norte dijeron que el ritmo de los ataques de la artillería rusa había aumentado significativamente en los últimos días. Aunque todavía no va a evacuar, la señora Sesonova ha hecho maletas para ella y su familia por si acaso. La dirección más candente sigue siendo Kupiansk, dijo el lunes la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar. El ejército ruso, dijo la señora Maliar, quiere recuperar los territorios en la región de Kharkov que se perdieron. Para la señora Sesonova y otros que apoyan el esfuerzo bélico de Ucrania y se quedaron en casa, el miedo al regreso del gobierno ruso se mezcla con una desconfianza y un resentimiento persistentes hacia los acusados de colaborar con las potencias ocupantes. Entre los que abandonaron Kupiansk con los ocupantes en retirada y los que temen los bombardeos casi constantes, solo queda alrededor de una quinta parte de la población del distrito de antes de la guerra de 60,000 habitantes, según Andriy Vesedin, el alcalde. Así que bueno, ya se pueden dar ustedes una idea de cómo ahora están intentando, pues de alguna manera, minimizar el avance de Rusia en esta parte y decir, bueno, nosotros sí les hemos estado mandando unas increíbles cantidades de dinero, pero no todo se puede hacer en esta vida. Ahora los rusos están intensificando su capacidad de fuego, los civiles son los que más temen, entre esos civiles también hay traidores que colaboraron con las fuerzas de ocupación, es decir, muy al estilo del The New York Times hollywoodense, están narrando desde el punto de vista de la victimización lo que nosotros hemos venido diciendo desde el 22, desde febrero del 22, que era muy ciego, egoísta, tonto, generar que hubiera más personas muertas y que entre más se prolongara la guerra, más personas seguirían cayendo. Lo más sensato, lo más prudente desde un principio hubiera sido que al día 31 de diciembre del año 2021, como Rusia lo pedía, hubiera certezas jurídicas de que Ucrania no entraría a la OTAN, de que se respetarían los acuerdos de Minsk para que no se siguiera fastidiando a la población del Donbass, es decir, de Lugansk y Donetsk, como había estado sucediendo desde el año 2014. Y mucho sufrimiento se hubiera utilizado así, tal cual, pues, el sentido común, ¿no? El sentido común para evitar tanta mortandad.